Bueno, como ocurre todos los días jueves, nos damos el gustazo realmente de presentar al doctor Carlos Nagy. Ha llegado la hora de la justicia, ida y vuelta. ¿Cómo le va, Carlos? Buenas noches. Raúl, Marcelo, muy buenas noches. Doctor querido, ¿cómo Qué le va? ¿Cómo gustazo, anda? doctor, tenerlo nuevamente con nosotros. Mire, hay tantas cosas que le quiero preguntar, pero yo voy a arrancar con una, doctor, que me llamó poderosamente la atención, que fue el caso que ocurrió en La Carlota en el año 2012, un profesor acusado de 14 hechos de abuso sexual. 14 hechos de abuso sexual de niñas entre 11 y 15 años. En los tribunales de Río Cuarto se sustanció esto. El hombre finalmente aceptó los cargos y la culpa de lo que había hecho, pero no va preso. Y a mí me dejó helado. Imagínense los padres de ese chico ahí en la Carlota. ¿Por qué puede suceder eso? ¿Porque simplemente uno acepta la culpa, por eso no va preso? Lo que puedo decir que este fallo desnuda, esta resolución desnuda que se ha realizado, se ha llevado a cabo en medio de un juicio abreviado, perfectamente habilitado por la Ley Procesal Penal, artículo 415, pero desnuda la incapacidad de nuestro régimen procesal penal de honrar ¿qué cosa? Los objetivos del derecho penal, buscar la verdad real, aplicar la ley penal sustantiva y no efectuar concesiones indebidas. La dignidad, el honor, la integridad física y la vida de las personas no se negocian. Estamos hablando de Marcelo, Raúl y a la audiencia de 11 víctimas, 14 hechos. ¿De qué se tratan estos hechos? Abuso sexual, está bien, sin acceso carnal, pero por encima y por debajo de la ropa, a lo largo del tiempo. ¿Y cometido por quién? Por el guardador, la persona que tenía la obligación de cuidarlos, el educando. La escala penal prevista para estos hechos, un solo hecho de abuso sexual sin acceso carnal, oscila entre los 6 meses y 4 años de prisión. ¿Es suficiente? De ninguna manera. El juicio abreviado es una negociación, un acuerdo, en donde el imputado, la persona a quien se le atribuye el delito, se presenta ante el tribunal a través de su abogado defensor antes del inicio del juicio oral y le dice: confieso lisa, llana e incondicionalmente haber participado en estos hechos, haber abusado concretamente de 11 niños que estaban a mi cargo como educando. Entonces pido clemencia, negociemos una pena. Es más, no solamente negociaron una pena, sino que la pena es de ejecución condicional. Considero que la condena es abiertamente injusta, aunque dentro de los límites legales se ha dictado. Y tenemos que buscar un punto de reconciliación entre lo justo y lo legal, porque caso contrario se profundiza el divorcio entre sociedad y justicia. El cierre anticipado de un proceso sin las garantías de un juicio abierto permite este tipo de resoluciones que terminan premiando a un depredador que ha abusado de víctimas sin defensa. Estoy totalmente en contra, aunque legalmente está establecido. Y hay algo más que quiero agregar. Hay que ser criterioso al momento de realizar un acuerdo. Si estamos hablando de alguien que abusó sexualmente de varias víctimas con un registro, una modalidad operativa que se sucede a través del tiempo, en primer lugar, todo indica de que la condena debía ser de cumplimiento efectivo y que la pena impuesta es absolutamente insuficiente. Doctor, sabe que últimamente, haciendo unas averiguaciones, me he dado con que han aumentado la cantidad de denuncias de personas que sufren en lugares públicos, en eventos, ahora con la mayor cantidad de gente en los colectivos, a ciertos depravados,
que rozan, hacen tocamientos en la vía pública o utilizando los espacios públicos. Y yo me preguntaba, tengo, a ver, dos preguntas. ¿Qué pena, si hay una pena, si el ser descubierto esta persona tiene una pena? Y la víctima que sufre de esto de manera imprevista, sin haberlo esperado, ¿puede hacer algo? ¿Tiene que denunciar? ¿A dónde puede denunciar? ¿Qué nos puede decir al respecto? Hay distintas maneras, modalidades de abordar sexualmente a la víctima. De manera sigilosa, tratando de efectuar acercamientos inapropiados en medio de un colectivo, en medio de aglomeraciones, en un baile, o bien abiertamente, asumiendo una conducta criminal, el depravado, donde asalta sexualmente a la víctima. Hoy tenemos una modalidad que se ha incrementado con alarmante frecuencia. En colectivos, roces deliberados que pretenden satisfacer intereses libidinosos. Esto está penado doblemente, no solamente por el Código de Convivencia, que en su artículo 52 le habilita a la autoridad frente a la denuncia de la víctima un roce indebido que persigue, que no es accidental, como objetivo satisfacer una necesidad sexual, una pena de 3 días de arresto, trabajos comunitarios hasta 5 días y 20 unidades de multa. Pero desde otro costado nos encontramos con la herramienta letal, el Código Penal, artículo 119 del Código Penal. En un colectivo, si alguien inapropiadamente, indebidamente, acaricia la mejilla de una mujer o le acaricia el brazo de una mujer o una mujer a un hombre sin su consentimiento, esto tiene una pena que puede llegar hasta los 4 años de prisión. Concretamente, para los pícaros, para los que creen ser vivos y que nadie se da cuenta de que el fin perseguido es otro, que excede el ámbito del accidente, la ley los espera con una respuesta muy enérgica, desde el Código de Convivencia y desde el Código Penal. A toda víctima que se encuentre en situación de indefensión en medio de un colectivo, cuando no pudo evitar un abordaje en medio de un acercamiento, ¿qué le aconsejo? Al primer policía o al chofer que detenga la marcha y dé conocimiento a la autoridad policial para que esa persona sea inmediatamente detenida, o desde el Código de Convivencia o bien aplicando el Código Penal. Perfecto, Carlos, muy claro ha quedado. Le cambio de tema, el resonante caso del conductor detenido por la muerte de un joven de 25 años que fue atropellado y abandonado en el camino a Capilla de los Remedios. Esto fue el domingo pasado, Carlos. El conductor huyó, dejó abandonada a la víctima, el vehículo apareció quemado en un campo cercano y el titular concurre a la justicia argumentando que el auto se lo habían robado y que por eso apareció quemado. ¿Por qué lo detuvieron finalmente a este señor? Lamentable, terrible. Una viuda y 2 hijitos, 9 años, y una criaturita de 11 meses piden justicia. Día domingo, 6:30 de la mañana, en su motocicleta se conducía rumbo a su trabajo. Apareció abandonado, muerto, luego de una prolongada agonía en la carpeta asfáltica. La autoridad policial, los pesquisas, lograron determinar que había restos de vehículo. Alrededor de las 5 de la mañana, 5:30, se produce el accidente. El titular de ese rodado, 6:30 de la mañana, un vecino, denunciaba que ese vehículo había sido robado. Y momentos más tarde, a 400 metros, aparecía incendiado en medio de un sembradío. La persona se presenta en una unidad judicial momentos después del accidente diciendo: me robaron el auto, pero aparentemente la actitud ingeniosa de la autoridad policial pudo comprobar que la llave del auto que él decía que le habían robado estaba en su bolsillo. Fue detenido. Entonces, ¿qué es lo que pido? Y nuevamente, no hacer concesiones con respecto a estas personas que no solamente atropellaron, dejaron morir a una persona sin brindarle auxilio, huyeron y entorpecieron la acción judicial.
hemos pedido que se aplique la figura de abandono de persona con una escala penal de 5 a 15 años de prisión. Está presa la persona y se está fortaleciendo la hipótesis de una coartada diseñada por la persona que atropelló, mató y huyó y luego trató de encubrir una acción francamente criminal. Así de simple. Doctor, tema potrero del Estado, tema lugar en donde depositan... Uno tiene el terrible drama de que te lleven el auto porque tuviste un accidente, una moto, porque tuviste un accidente y participó y bueno, hay un herido, te llevan la moto, o te llevan un auto. Resulta que va a un depósito y en ese depósito cuando va, con suerte encontrás un chasis. Con suerte encontrás una goma. Digo, ¿sigue pasando esto? ¿Qué nivel de protección tenemos los ciudadanos comunes que nos puede pasar como a cualquiera esto? Malas noticias. Lamentablemente con alarmante frecuencia se reiteran una y otra vez estos episodios en medio de un depósito judicial que está controlado por la autoridad policial las 24 horas del día, los 365 días del año. A la persona que se le secuestra un autovehículo por no llevar casco, no tener la licencia de conducir actualizada, se encuentra que cuando cumplió con la sanción y la autoridad judicial le ordena, previo a entregarle un oficio, que retire su moto no está. Su moto ha sido sustraída. Y como si esto fuera poco, ninguna autoridad le da explicación, ni para pedirle disculpas, ni para entregarle o repararlo económicamente, generando un daño muy grande desde el punto de vista económico y desde el punto de vista moral, la confianza pública herida de muerte. Hay varias denuncias diseminadas en distintas fiscalías. Esto es muy grave desde el punto de vista institucional. Sigue ocurriendo. Por eso, más allá de la denuncia de todos los damnificados, le he pedido formalmente en el día de ayer al señor fiscal general de la provincia de Córdoba que unifique en una misma fiscalía todas las actuaciones para determinar si esto es producto de la desidia o hay algo más grave, una red de encubrimiento y de complicidades orquestadas entre delincuentes que actúan desde fuera del potrero con alguien que puede llegar a tener responsabilidad desde el corazón mismo de este depósito judicial. Carlos, brillante como siempre, te agradecemos enormemente. Mañana te esperamos en Pato a la Mañana, ¡Epa! como todos los viernes. El clásico de Pero la mañana. Con una ventaja, allá lo llevamos al living de Pato y le convidamos un café Cabral. El doctor sabe qué va. ¿En serio usted, doctor, toma café ahí cuando va? Acá el Pato no me trae ni los granos, mira lo que le digo. Y bien caliente, bien rico. Caliente. Bueno, gracias, Carlos. Hasta mañana. Hasta Un mañana. abrazo grande, Lujazo, doctor. el doctor Carlos Nagy. Nos vamos urgente a la pausa. Le agradezco a la gente de Casa Corujo, ahí en Rivera Indarte 81, que me empilcha todos los días de manera excelente. Vendemos 2 minutitos, mi querido director. 2 minutitos, volvemos y seguimos leyendo mensajes. Dale.